Usted ha sido 2 veces, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues ¿cómo que otra cosa? Pues por eso son las medidas de seguridad. ¿Vale? En 6 años no he visto el sol, dice el mensaje de El Chapo Guzmán. En 2017 se dio su extradición. Hoy te traigo, así vive el Chapo Guzmán en Estados Unidos. Antes de empezar deja tu like, con eso estarías ayudando al video. La petición del Chapo Guzmán. Un abogado del ex líder del cártel de Sinaloa hizo públicas las palabras de su cliente sobre presuntas condiciones inhumanas en las que cumple su sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Uno de los abogados de El Chapo, José Refugio Rodríguez, explicó que su cliente le contó de las condiciones en las que vive recluido, en la prisión de máxima seguridad de Ajax Florence del estado de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, para que se las transmita a Andrés Manuel López Obrador. Y le ha instruido a entrevistarse con el mandatario mexicano, para que se revise la posibilidad de su regreso a una prisión mexicana. La situación de él es de una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, explicó Rodríguez a la emisora mexicana Radio Fórmula. Y él se duele de este agravio, de esta violación a sus derechos humanos. Me pide que luche por su regreso a México. Explicó que recibió el testimonio de su cliente a finales del año pasado. Él me dice que en los 6 años que se ha encontrado en Estados Unidos no ha visto el sol. Para el canciller mexicano Marcelo Ebrard, no hay posibilidades de que Guzmán sea repatriado al estar cumpliendo una condena en Estados Unidos. López Obrador comunicó que la petición debe analizarse cuando se trata de derechos humanos. Hay vías y hay instancias internacionales. Nada más hay que ver si procede o no procede. El Chapo fue el líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas de México, a la que se atribuyen decenas de miles de homicidios en el país en las últimas 2 décadas. Me han sacado a un corralito que mide 2 metros de ancho por 2,5 metros de largo, una vez por semana. Máximo 3 veces a la semana por 2 horas. Pero no pega el sol, le relató Guzmán. Rodríguez también señaló que su cliente le aseguró que estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curárselas, se las sacaron para que no estuviera molestando. Solo le han permitido hacer 6 llamadas para comunicarse con su abogada, sus hijas, su hermana y su madre. Y solo le han permitido tener 3 visitas. También se queja de que la comida es de pésima calidad y que no le permiten comunicarse con otros internos, ni hablar en español, el único idioma que sabe. Tiene una televisión, pero como no habla inglés, solo tiene acceso a 2 canales en español. Pide su vuelta a México. La instrucción que le dio Guzmán a su abogado es que busque una entrevista con el presidente López Obrador, para plantearle que se revisen las condiciones en que fue extraditado a Estados Unidos. Y la posibilidad de que cumpla su sentencia en México. Rodríguez envió un correo electrónico a la Embajada de México en Washington, para que el gobierno de México supiera su sentir, supiera que lo tienen en el abandono. Para el abogado Rodríguez, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, violó los derechos de defensa de su cliente al extraditarlo a Estados Unidos. De manera expedita, cometiendo violaciones a sus derechos humanos. Jurídicamente, el Tratado de Extradición de México y Estados Unidos nos permite su regreso, porque en México él tiene procesos penales pendientes, argumenta Rodríguez. La peligrosidad de la presencia de El Chapo en las prisiones mexicanas quedó en evidencia, después de que se fugara con éxito en 2 ocasiones, 2001 y 2014, de cárceles de máxima seguridad. Así vive Chapo en prisión. La prisión de super máxima seguridad Ajax Florence, también conocida como el Abismo Rocalloso, es donde hoy vive Joaquín Guzmán. El Chapo es considerada como el sistema de seguridad penitenciaria más sofisticado del mundo, ya que está diseñado para que todos sus reos tengan el menor contacto posible con los humanos. El Chapo vive allí desde el 2020 y desde entonces pasa encerrado 23 horas al día, en una de las 490 celdas de 3.5 metros de largo por 2 de ancho. Tiene cama, escritorio, taburete y estante, todo hecho de concreto. Hay una ventana de 1 metro de alto, pero apenas 10 centímetros de ancho. Su mayor lujo es una televisión a blanco y negro, una lámpara, un inodoro de acero y una zanja para ducharse. Las paredes son insonorizadas, lo que le impide tener comunicación con otros reos.
La puerta es de acero con una ranura para la comida, y hay una reja que se controla de manera remota. Su hora de recreación, si se le puede llamar así, es una jaula individual al aire libre. La prisión también cuenta con un sistema de videovigilancia de primer nivel, y los pasillos están repletos de sensores de movimiento y presión. Al exterior, hay más de 12 torres con francotiradores y rayos láser. Esta fortaleza en medio del desierto, construida en 1994, le pone fin a los intentos de fuga del Chapo, que tiene en su historial. Bueno, eso es todo. No olvides suscribirte y activar la campana. Con tu suscripción me ayudas a crear más contenido como este. Comenta qué próximo tema te gustaría ver en el canal.